Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de aplicación de triángulos. Vamos ahora a revisar ejemplos donde apliquemos el ángulo de elevación. Nuevamente vamos a comenzar con el primer caso. Vamos a imaginar a un niño que está sentado en el pasto y que puede observar la punta más alta de un árbol. Desde su posición, el ángulo de observación es de 20 grados. Si la distancia entre el niño y el árbol es de 7 metros, ¿qué altura tiene el árbol? Vamos a partir de la descripción gráfica, que siempre es muy importante realizarla. Observen, tenemos este árbol y el niño sentado en una posición donde podemos medir la distancia horizontal entre él y el árbol, obteniéndose una distancia de 7 metros. Desde el punto de observación del niño, que tendríamos esta línea horizontal sobre el piso, ahora se forma un ángulo de elevación. Desde ese punto, el niño tiene que levantar la vista para poder ver la punta del árbol. Por lo tanto, como el punto de observación está por encima de la línea de visión, tenemos ahora la formación de un ángulo de elevación. Por lo tanto, la formación del triángulo rectángulo es ahora de esta manera, donde el cateto opuesto al ángulo formado de 20 grados corresponde a la altura del árbol, que es justo lo que nos están pidiendo. Podrás darte cuenta que en el caso de ángulo de elevación es mucho más sencillo porque el ángulo formado ya corresponde al ángulo interno del triángulo. Por lo tanto, vamos a trabajar con la misma relación de tangente de teta, que por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo que ahora tenemos que despejar la variable que es cateto opuesto, correspondiente a la altura del árbol, dado que el cateto adyacente es un dato que corresponde a 7 metros. Por lo tanto, el despeje quedaría cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Sustituyendo valores, nos queda 7 metros por la tangente de 20 grados. Al calcular el valor de la tangente de 20 grados, es igual a 0.364 y multiplicando por 7 metros se obtiene un valor de 2.55 metros para el cateto opuesto, que es exactamente la altura del árbol. Como puedes observar, ha sido fácil poder obtener este dato a partir de un caso real para un ángulo de elevación. Vamos a revisar otro ejemplo. Una chica está parada a una distancia de 250 metros desde la base de una torre que mide 100 metros. Desde su posición, ella observa la parte más alta de esta torre. ¿Cuánto mide el ángulo de observación? Nuevamente es muy importante tener la descripción gráfica. Nos ayuda mucho para poder relacionar los datos y variables que tenemos o que debemos conocer. Tenemos esta representación de la torre con una altura de 100 metros y desde el punto de observación de la chica se forma el ángulo de elevación para que ella pueda observar la punta más alta de la torre. Los datos que tenemos ahora son el cateto opuesto al ángulo que se forma y el cateto adyacente, y nuestra incógnita es justamente el tamaño de ese ángulo que se forma. Por lo tanto, podemos utilizar la misma relación trigonométrica de tangente de teta, pero ahora conocemos los dos catetos del triángulo. Por lo tanto, sustituimos directamente y tenemos que la tangente de teta es igual a 100 metros sobre 250 metros. Por lo tanto, tangente de teta es igual a 0.4. Sin embargo, nosotros queremos obtener el ángulo con el cual se obtiene ese resultado. Por lo tanto, debemos despejar el ángulo de la función trigonométrica. Para poder despejarlo, necesitamos calcular la función inversa de la tangente, que corresponde a tangente a la menos 1, quedándonos teta es igual a tangente a la menos 1 del valor 0.4, obteniendo un ángulo de 21.80. Cualquier valor muy cercano a este es correcto. Recuerda que la diferencia depende de cada calculadora y de los decimales que se tomen. Como una observación, cuando obtengas en tu calculadora el valor de tangente a la menos 1, revisa que coloques muy bien la segunda función. Muy bien, pues hemos trabajado con estos dos ejercicios. Me parece que el ángulo de elevación es un poco más sencillo, dado que el ángulo que se observa ya es el ángulo que está dentro del triángulo. Espero que estas aplicaciones hayan sido útiles para que observes que la aplicación de la trigonometría tiene mucho campo en la vida diaria. Pues ha sido un gusto tenerte en estas clases. Te espero en la siguiente. No faltes. Hasta pronto.